Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Sexto Empírico contra profesores, libro tercero, contra los geómetras. Increíble porque nosotros habíamos ya puesto en duda la gramática, la retórica, que uno podría decir, bueno, son cosas que pueden ponerse en duda de cierta forma, pero la geometría que es una de las cosas que eh, por esencia es la más racional, y aquí las vamos a poner en duda. Increíble, increíble, increíble. O sea, ¿qué nos va quedando que no se pueda demostrar? Bueno, Sexto aquí nos va a decir que al menos la geometría no tiene sus fundamentos claros. Ojo, no es que no exista, sino que no tiene sus fundamentos claros. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Sexto nos dice que los geómetras se amparan en principios geométricos para salvar su ciencia, pero Sexto nos dirá que emprenderá él mismo el modo para decirnos que la geometría no tiene fundamentos claros ni convencionales, y lo hará de la misma forma que lo hizo Timón en su obra Contra los físicos. Y empieza Sexto Empírico a hablar de la hipótesis. La hipótesis se usa en muchos sentidos: argumento de una pieza de teatro, trágica o cómica, en la investigación de los particulares en la retórica, en el comienzo de una demostración, postular una cosa con el fin de demostrar algo. Un ejemplo de este último sería tomar la hipótesis de Asclepíades sobre la fiebre. Una hipótesis: existen en nosotros ciertos poros inteligibles que difieren en tamaño unos de otros. De todas partes se recolectan partículas de humedad y de aire que proceden de cuerpos percibidos por la razón y en perpetuo movimiento. Y en tercer lugar, se producen incesantemente ciertas exhalaciones de nuestro cuerpo al exterior en cantidad mayor o menor según la circunstancia. Esta forma de hacer la hipótesis es aquella que nos sirve porque son las que los geómetras usan para probar sus demostraciones. Una hipótesis solo tiene dos posibilidades: o es verdadera o es falsa. Si es verdadera, no hay necesidad de mantenerla como mera suposición, porque debe aceptarse directamente como una realidad comprobada. Y si es falsa, tampoco sirve como base para construir conocimiento, porque cualquier conclusión derivada de ella estará necesariamente afectada por ese error inicial. Usemos ejemplos cotidianos, dice Sexto. Afirmar ahora es de día o estoy hablando y respirando son demostraciones, ejemplos cotidianos para mostrar que existen verdades evidentes que no requieren ser hipotetizadas. Estas experiencias poseen una certeza inmediata que elimina la duda por sí misma. De este modo intenta distinguir entonces entre aquello que se conoce por evidencia directa y aquello que se formula solamente como una posibilidad teórica. Ahora bien, si se permite que cualquier afirmación hipotética sea tratada como una base confiable, entonces desaparecen los límites que distinguen el conocimiento verdadero de la imaginación o de la arbitrariedad. La investigación racional perdería su fundamento y podría terminar justificando cualquier conclusión. Para demostrar esto presenta un ejemplo matemático deliberadamente absurdo. Fíjense lo que nos dice Sexto. Supongamos que 3 son 4. Normalmente sabemos que esto es falso, que 3 no es 4. Pero Sexto pide imaginar que por un momento aceptemos esa idea. Y ahora viene el siguiente paso. Si 3 es igual a 4, entonces multiplicamos ambos lados por 2. 3 por 2 son 6. 4 por 2 son 8. Entonces, tenemos que 6 es igual a 8. La operación matemática está bien hecha. El problema no está en multiplicar, el problema es que comenzó con una afirmación falsa. Una conclusión puede parecer lógica y seguir reglas correctas, pero si la base inicial es falsa, todo lo demás quedará contaminado con esa falsedad. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo entonces los fundamentos de lo verdadero y lo falso. Pero la hipótesis. Si una hipótesis es realmente confiable, ¿por qué necesita permanecer como hipótesis? Dice Sexto que los geómetras consideran absurda cierta hipótesis porque los cimientos de una demostración deben ser sólidos. Si la base es insegura, todo lo que se derive de ella queda bajo sospecha. Por eso el escéptico afirma que no aceptará simplemente aquello que otros suponen sin haberlo demostrado antes.
plantea una especie de dilema lógico. Imaginemos que alguien responde, pero nuestras hipótesis son confiables. Sexto pregunta, si son verdaderamente confiables, ¿por qué utilizarlas únicamente como premisas y no como resultados ya demostrados? Si la hipótesis posee por sí misma fuerza suficiente para ser creída, entonces ya tiene el mismo valor que una conclusión probada. En ese caso sería innecesario el proceso demostrativo posterior. Sin embargo, los adversarios podrían sostener que si la conclusión obtenida a partir de una hipótesis resulta verdadera, entonces las hipótesis que la sostienen también deben ser verdaderas. Dicho de otro modo, si el resultado funciona, entonces los fundamentos deben haber sido correctos. Pero Sexto rechaza esta idea y la considera un razonamiento defectuoso. Porque él pregunta, ¿cómo saben que una conclusión derivada es necesariamente verdadera? Según Sexto, solo existen dos posibilidades. La primera es decir que la verdad se conoce directamente a partir de la propia conclusión. La segunda es decir que se conoce a partir de las premisas de las que se deriva. Pero ambas opciones son problemáticas. La primera posibilidad es conocer la verdad directamente desde la conclusión misma. Sexto la rechaza porque aquello que se intenta demostrar es precisamente algo no evidente. No evidente. Si una conclusión fuera evidente por sí misma, no habría necesidad de demostrarla. Sería semejante a afirmar voy a demostrar que el fuego quema, cuando en realidad el fuego ya muestra su efecto directamente a través de la experiencia. Pero cuando se trata de asuntos discutidos o inciertos, la conclusión no posee esa evidencia inmediata. Por ello no puede afirmarse que se conoce simplemente por sí misma. La segunda posibilidad consiste en decir que la certeza de la conclusión proviene de las premisas. Sin embargo, Sexto responde que precisamente la controversia está centrada en esas premisas. Si las premisas todavía no han sido verificadas, tampoco puede considerarse segura la conclusión obtenida a partir de ellas. Y aquí aparece nuevamente la imagen de los cimientos. Una casa construida sobre un terreno inestable puede parecer firme por un tiempo, pero su estabilidad es ilusoria, porque la base sigue siendo insegura. Imaginemos que alguien afirma, todos los estudiantes que usan lentes son genios. Pedro usa lentes, por lo tanto Pedro es un genio. La conclusión puede sonar ordenada y lógica desde cualquier punto de vista, pero el problema está en la primera premisa, porque no se ha demostrado que todos los estudiantes con lentes sean genios. Mientras esa base permanezca sin probar, la conclusión tampoco adquiere verdadera certeza. Normalmente pensamos de una verdad que se sigue una verdad y de una falsedad una falsedad. Sin embargo, afirma Sexto que existe otra posibilidad. De una afirmación falsa puede derivarse algo verdadero. Por ello, descubrir que una conclusión es correcta no garantiza automáticamente que el punto de partida también lo sea. ¿Y cómo esto que de un cimiento falso puede salir una conclusión verdadera? Bueno, utiliza un ejemplo Sexto. Dice, la Tierra vuela. Fíjense, la Tierra vuela. Es falso. Sin embargo, de ella podría extraerse otra afirmación. La Tierra existe. Y esta sí es verdadera. Entonces el razonamiento sería así. La Tierra vuela. Si algo vuela, debe existir. Por lo tanto, la Tierra existe. Y la conclusión termina siendo correcta, pero el punto inicial era falso. ¿Se dan cuenta? Entonces en el silogismo nosotros podemos tener un razonamiento perfecto de primera categoría, que ya hemos hablado tanto, ¿no es cierto?, que Aristóteles tiene esta autoría de los silogismos de alguna forma, pero que los medievales lo hicieron, bueno, lo estudiaron mucho más, y de hecho para recordarse de los silogismos empezaron a emplear nombres, unas mnemotecnias, como se llaman, y la más perfecta era la bárbara, porque tenía 3 afirmaciones que son impecables y que son poco menos que indestructibles, que son, por ejemplo, un silogismo bárbara podría ser, todos los hombres son mortales, Juan es mortal, por lo tanto, Juan es hombre. ¿Se da cuenta que eso es como perfecto? Pero nosotros sabemos que ese silogismo para Sexto no es tal. Para Sexto no es tal. Y eso lo vimos en el segundo libro de los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico, para que usted vea que Sexto destruye este razonamiento. Así que lo invito al podcast para que vea esbozos pirrónicos, libro segundo, y vea que ese silogismo tan perfecto, la verdad es que no lo es.
Pero bueno, nosotros tenemos este silogismo que es perfecto y de él se derivan un montón de silogismos más que la verdad es que por sí solos son confusos, por sí solos son incompletos y necesitan una subsidiariedad, es decir, ayuda para que estos puedan ser comprendidos. Por lo tanto, es cierto lo que dice Sexto, de un razonamiento que parte falso podemos traer una conclusión verdadera. Entonces, los matemáticos y geómetras se equivocan cuando comienzan sus demostraciones suponiendo principios hipotéticos. Está pensando en expresiones típicas como sea una línea, sea un punto, sea un triángulo, forma habitual en la geometría antigua. Aunque estas expresiones parezcan simples herramientas metodológicas, Sexto cree que contienen un problema más profundo, porque introducen supuestos que todavía no han sido justificados. Entonces los matemáticos creen que una vez admitidos ciertos principios, las demostraciones posteriores se siguen correctamente. Pero Sexto dice, ¿por qué aceptar esos principios desde el comienzo? El escéptico considera que si los fundamentos permanecen sin prueba, todo el edificio construido queda bajo sospecha. Demostraciones geométricas. El cuerpo posee tres dimensiones fundamentales: longitud, anchura y profundidad, y de ellas derivan las distintas direcciones espaciales: arriba y abajo, derecha, izquierda, adelante y detrás. Sexto presenta estas definiciones primero de forma descriptiva, porque luego pretende cuestionar su supuesta certeza. Posteriormente expone la manera en que los geómetras explicaban el origen de las figuras. El punto al desplazarse produce una línea, la línea al desplazarse produce una superficie, y la superficie al desplazarse produce un cuerpo sólido. A primera vista parece intuitivo. Uno podría imaginar un punto moviéndose y dejando un rastro. Ese rastro sería la línea. Después, imaginar esa línea extendiéndose hasta formar una superficie, y luego una superficie ampliándose hasta producir un volumen tridimensional. Sin embargo, Sexto empieza a insinuar una dificultad importante. Los matemáticos definen el punto como algo sin partes ni dimensiones. Y ahí hay un problema, porque si un punto no tiene longitud, anchura ni profundidad, surge una pregunta inevitable: ¿cómo algo sin dimensión alguna puede generar una línea que sí tiene longitud? El problema puede entenderse mediante un ejemplo sencillo. Imaginamos que alguien tiene 0 monedas y dice, si sumo muchos ceros, obtendré 100 monedas. Pero preguntaría Sexto, ¿cómo puede una cantidad que no posee nada producir algo que sí posee una magnitud determinada? Del mismo modo, si un punto carece completamente de extensión, parece extraño que de su movimiento pueda surgir una línea extensa. La misma dificultad continúa en los siguientes niveles. La línea definida como una longitud sin anchura, la superficie como una anchura sin profundidad. Cada concepto parece depender de algo que por definición carece de ello mismo que produce. Surge así entonces el origen que parece contener menos realidad que el resultado. Veamos el punto. O sea, si el punto, la línea, la superficie y el cuerpo quedan destruidos conceptualmente, toda la geometría perdería sus fundamentos. Pero empecemos por el punto, analicemos un poco más el punto. Un signo sin dimensiones, sabemos, no tiene anchura, no tiene longitud ni profundidad. ¿Qué clase de cosa puede ser un punto entonces? Porque si no tiene ninguna de estas dimensiones, ¿qué va a ser el punto? Bueno, pensemos que si nosotros queremos hablar de la existencia del punto, vamos a tener que preguntarnos si es corporal o incorporal. Si fuera un cuerpo, surgiría un problema, porque un cuerpo necesariamente posee dimensiones, ocupa espacio y tiene extensión. Pero el punto por definición carece de toda dimensión, por ello no podría ser un cuerpo. Entonces queda la segunda opción, considerarlo algo incorpóreo. Pero Sexto tampoco acuerda que esto sea incorpóreo. Según la forma habitual de pensar, lo incorpóreo es algo que no puede actuar físicamente ni producir algo material o extenso. Pero los geómetras afirman precisamente que el punto produce una línea mediante su desplazamiento. Aquí aparece la contradicción que Sexto quiere señalar. Si el punto es incorpóreo y no posee extensión, ¿cómo puede convertirse en el origen de algo que sí posee extensión? La dificultad puede comprenderse con un ejemplo cotidiano. Imaginemos una persona que afirma, tengo una caja vacía absolutamente sin contenido. Luego agrega, de esa caja vacía sacaré 100 libros. ¿Cómo algo que no contiene nada puede generar algo si tiene contenido?
El punto no tiene longitud, anchura ni profundidad. Entonces parece extraño que pueda producir una línea que sí posee longitud. Luego Sexto cambia el enfoque y dirige la discusión hacia la experiencia sensible. Señala que nunca percibimos algo completamente carente de dimensiones. Todo aquello que captamos con los sentidos posee una magnitud aunque sea mínima. Incluso aquello que parece un punto, por ejemplo una pequeña marca hecha con una pluma, posee anchura y extensión cuando se examina con más detalle. Entonces todo signo perceptible tiene alguna magnitud. Todo extremo o límite que observamos posee alguna extensión. El punto es definido como signo o límite. Entonces el punto debería poseer una magnitud, pero esto contradice nuevamente la definición geométrica del punto como algo sin dimensiones. Existe una diferencia entre los objetos matemáticos ideales y los objetos que encontramos en la experiencia real. Los matemáticos hablan de puntos perfectos, sin extensión, pero Sexto pregunta si realmente encontramos algo semejante en la realidad o si simplemente usamos una construcción mental útil para el razonamiento. Los geómetras sostenían que una línea recta que gira alrededor de un centro puede describir una circunferencia sobre una superficie plana. También afirmaban que una esfera toca una superficie plana en un único punto y que al rodar ese punto va produciendo una línea continua. Sexto toma precisamente estas ideas para intentar mostrar sus dificultades, porque dice, si el extremo de una línea o el punto de contacto de una esfera contribuyen a formar una circunferencia o una línea, entonces aquello que participa en completar algo extenso debe poseer también alguna extensión. El problema es que los geómetras sostienen que el punto no posee dimensión alguna. Entonces, si el punto ayuda a construir algo que tiene magnitud, parece extraño que él mismo, es decir, el punto, carezca completamente de magnitud. Puede verse con un ejemplo cotidiano. Una sola gota de pintura sin tamaño alguno puede dibujar una línea completa sobre una pared. Si la gota realmente no tiene tamaño, parece imposible que pueda que pueda dejar un rastro visible. Menciona también Sexto a Eratóstenes, quien había intentado responder a esta dificultad, diciendo que el punto no ocupa espacio ni mide ninguna parte de la línea, simplemente la produce mediante su desplazamiento. Pero esta explicación no ayuda mucho tampoco, porque el acto de deslizarse o desplazarse implica moverse de un lugar a otro, y moverse de un lugar a otro parece requerir cierta extensión. El agua, por ejemplo, avanza ocupando distintos espacios y extendiéndose. Sexto pregunta entonces, si el punto se mueve de una posición a otra, ¿cómo puede seguir algo absolutamente carente de partes? El movimiento exige que aquello que se mueve tenga alguna realidad espacial. Y su razonamiento podría representarse así. El punto no tiene partes. El punto no se mueve y produce una línea. Moverse significa extenderse de un lugar a otro. Lo que se extiende parece tener partes, por lo tanto, el punto ya no sería algo sin partes. Pero los matemáticos dicen que sí. Así que la verdad es que esto queda absolutamente, sin responder. O sea, hay que suspender el juicio acá. Veamos si la línea tiene más sentido. Porque los geómetras sostenían que la línea podía extenderse como el resultado del desplazamiento de un punto o signo. Sexta analiza estas posibilidades. Si la línea es un único signo extendido, ese signo tendría que estar o bien quieto en un lugar o bien desplazándose. Si permanece en un único lugar, no hay línea alguna, porque la línea requiere extensión. Existiría solamente un punto inmóvil. Es como apoyar la punta de un lápiz sobre una hoja sin moverla. Solo aparece un punto, no una línea. La segunda posibilidad es que el signo se desplace de un lugar a otro. Sin embargo, Sexto encuentra nuevamente una dificultad, porque si el signo abandona una posición y ocupa otra, en cada momento sigue siendo únicamente un punto situado en un lugar distinto. En otras palabras, desplazarse no le conviene automáticamente en línea. Solo lo hace aparecer sucesivamente en lugares diferentes. Es como imaginar una luciérnaga en una habitación oscura. Verla primero en una esquina y luego en otra no significa que la luciérnaga se haya transformado en una línea. Veamos otra alternativa, que el signo permanezca unido a un lugar mientras se extiende hacia otro espacio. Pero surge una pregunta nueva ahí, sobre qué tipo de espacio se extiende. Si el espacio es indivisible, la línea vuelve a reducirse a un punto, porque algo indivisible no tiene partes. Y si el espacio es divisible, aquello que se extiende sobre él también debería poseer partes y dimensiones, pero algo con partes deja de ser un punto y comienza a ser un cuerpo. Así la definición inicial vuelve a entrar en conflicto consigo misma.
Ahora, puede ser entonces que la línea pueda estar formada por muchos puntos colocados uno junto a otro, y esto parece razonable. Muchas pequeñas unidades formarían una longitud, pero Sexto intenta mostrar que esto tampoco funciona. Si los puntos están separados entre sí, habrá espacios vacíos entre ellos y por lo tanto no formarán una línea continua. Si se tocan entre sí, entonces surge otro problema. Para tocarse deberían poseer partes o superficies de contacto, pero un punto, por la definición que habíamos dicho de los antiguos, no posee partes. Si nosotros lo imagináramos con un ejemplo moderno para que se entienda más, tengamos el ejemplo de las bolitas o las canicas, como son conocidas en algunas partes de hispanohablantes. Si las canicas quedan separadas, aparecen huecos entre ellas. Si se presionan una contra otras, cada una necesita una superficie de contacto. Sexto piensa algo parecido con los puntos. Si están separados, no forman continuidad, y si se unen, parece necesitar dimensiones. Si la línea no puede ser un único punto extendido, ni tampoco un conjunto de puntos reunidos, entonces la línea pierde la base conceptual sobre la que había sido construida. Como la noción de línea dependía previamente de la noción de punto, y el punto ya ha sido descartado, o sea, ya ha sido puesto en duda más bien, toda la estructura comienza a tambalearse. Otros afirmaban que la línea es una longitud sin anchura, es decir, una extensión que posee largo pero absolutamente ninguna amplitud. Pero esta definición, aunque parece clara al comienzo, se vuelve problemática. Su primer argumento es empírico, señala que no encontramos en ninguna parte algo semejante a una longitud completamente desprovista de anchura. Todo aquello que percibimos mediante los sentidos posee amplitud por mínima que sea. Si dibujamos una línea con una pluma, un lápiz o un pincel, siempre tendrá cierto grosor. Incluso la línea aparentemente más fina, observada a simple vista, posee anchura cuando se la examina con mayor detalle. Podría responderse que los geómetras no hablan de objetos físicos, sino de entidades inteligibles o mentales. Pero entonces Sexto pregunta, ¿podemos imaginar realmente una longitud totalmente separada de toda su anchura? O sea, imaginemos una línea con cierta anchura. Ahora reduzcamos esa anchura poco a poco. Podemos representarla cada vez más delgada, pero llega un momento en que eliminamos completamente la anchura. Y aquí aparece la dificultad. Cuando la anchura desaparece totalmente, ya no puede permanecer tampoco la longitud. Un ejemplo más claro, una cinta de papel. Primero es ancha, luego la recorta haciéndola más delgada, después la vuelves todavía más fina. Sigue recortando hasta quitar toda la anchura. ¿Qué queda al final? Sexto preguntaría. Intuitivamente uno podría decir, queda una línea. Pero Sexto diría que al eliminar absolutamente toda anchura ya no queda nada visible y desaparece el objeto mismo. La longitud parece necesitar alguna amplitud mínima para ser concebida. Entonces, la diferencia aquí está entre la abstracción matemática y la capacidad real de representación. Los matemáticos abstraen ciertas propiedades y consideran solo el largo, ignorando la anchura. Sexto sospecha que este proceso de abstracción termina vaciando completamente el objeto hasta hacerlo inconcebible. Vamos con la concepción de las cosas. Existen dos formas fundamentales de conocimiento, por percepción directa o por transferencia desde cosas conocidas. La percepción directa ocurre cuando captamos algo inmediatamente, como los colores, sabores o sonidos. Vemos lo blanco, el negro, o sentimos lo dulce y lo amargo sin necesidad de construirlos mentalmente. La segunda forma consiste en formar ideas nuevas a partir de otras conocidas, y Sexto dice que esto ocurre de tres maneras: por similitud, por composición y por analogía. La similitud consiste en imaginar algo a partir de algo semejante. Por ejemplo, si vemos un retrato de Sócrates, podemos imaginarnos a Sócrates mismo. La composición consiste en unir elementos conocidos para producir algo nuevo. Así menciona el ejemplo del hipocentauro, criatura formada por la unión del hombre y el caballo. Finalmente, la analogía funciona aumentando y disminuyendo algo conocido. El ejemplo que usa es muy interesante porque a partir de un hombre común imaginamos al cíclope aumentando sus dimensiones o al pigmeo reduciéndolas. Después de establecer todos estos modos de concebir, Sexto aplica el esquema a la línea sin anchura. Su pregunta es, ¿por cuál de estos medios concebimos una longitud sin anchura? Primero elimina la percepción directa. Nunca vemos ni tocamos una longitud
totalmente carente de anchura. Todo lo percibido posee alguna amplitud. Entonces queda la posibilidad de concebirla mediante transferencia, pero Sexto intenta mostrar que ninguna de las tres modalidades funciona. Por similitud, no puede ser concebida porque nunca hemos conocido algo semejante a una longitud sin anchura. Solo podemos comparar algo con algo ya conocido. Por composición, tampoco parece posible. En el hipocentauro mezclamos caballo y hombre porque conocemos ambas cosas. Pero Sexto pregunta, ¿qué elementos conocidos deberíamos combinar para fabricar mentalmente una longitud sin anchura? No parece existir respuesta. Por analogía tampoco funciona. Aumentar o disminuir una cosa conocida no elimina completamente sus propiedades. Si reducimos una línea cada vez más, solo obtenemos líneas cada vez más delgadas, pero nunca una longitud absolutamente privada de anchura. Podemos imaginarlo con un ejemplo moderno. Supongamos una hoja de papel. Primero tiene cierto grosor, la hacemos cada vez más delgada, continuamos reduciéndola indefinidamente. Ahí Sexto diría que siempre seguiremos pensando en algo que conserve una mínima anchura. Nunca llegamos mentalmente a una longitud completamente desprovista de ella. Ahora bien, los geómetras pueden decir que la longitud sin anchura puede ser concebida mediante un proceso de intensión o reducción progresiva. Y esto es muy sencillo. Se parte de una línea que posee cierta anchura y luego se imagina que esa anchura se va reduciendo cada vez más. Se estrecha continuamente hasta alcanzar un límite extremo. Los geómetros afirman que al final de este proceso obtenemos una longitud absolutamente privada de anchura. Pero Sexto considera que esta solución tampoco funciona. Señala que disminuir algo progresivamente no cambia la naturaleza de aquello que estamos imaginando. Mientras seguimos reduciendo la anchura, seguimos representándonos una anchura, aunque sea muy pequeña. Lo único que cambia es la cantidad, pero no la ausencia del objeto. Podemos entenderlo mediante un ejemplo sencillo. Imaginemos una cuerda. Primero tiene grosor, un grosor grande. Después la imaginamos más delgada, luego aún más delgada, y continuamos reduciendo su espesor. Sexto diría que cada paso seguimos pensando en una cuerda con algún grosor. Puede ser enorme o microscópico, pero todavía existe una anchura. Nunca llegamos realmente a una situación donde la anchura desaparezca por completo y solo permanezca el largo. Entonces, si eliminamos totalmente la anchura, ya no conservamos la longitud y eliminamos el objeto por completo. Sexto, pero dice, si aceptamos el razonamiento de los geómetras, entonces podrían surgir consecuencias absurdas. Si de una carne vulnerable eliminamos la vulnerabilidad, podríamos imaginar una carne invulnerable. Si de un cuerpo sólido eliminamos la solidez, podríamos imaginar un cuerpo que siga siendo cuerpo, pero que no sea sólido. Y esto es absurdo porque ciertas propiedades parecen estar ligadas esencialmente a las cosas mismas. Una carne concebida sin vulnerabilidad dejaría de ser la carne tal como la entendemos, y un cuerpo un cuerpo sin solidez dejaría de corresponder a la idea habitual de cuerpo. Vamos ahora con lo que pensaba Aristóteles, porque todo lo que hemos visto es solamente de los geómetras, pero nosotros sabemos que Aristóteles también abordó el tema de la geometría. No así como, por ejemplo, Euclides, que es el padre de la geometría, pero la abordó también desde un punto de vista conceptual. Según Sexto, después de todas las dificultades planteadas acerca de la línea y de la longitud sin anchura, Aristóteles sostiene que esta noción sí puede ser concebida por la mente sin mayor problema. El argumento aristotélico se basa en un ejemplo muy concreto. Aristóteles dice que cuando observamos un muro, somos capaces de dirigir nuestra atención únicamente hacia su longitud y dejar de lado mentalmente su anchura. Al hacer esto parecería que estamos captando una longitud sin anchura. En otras palabras, aunque el muro posee anchura real, nuestra mente puede abstraerla y concentrarse solamente en el largo. A primera vista el argumento parece convincente. Imaginemos una pared larga. Ya tiene longitud, tiene anchura. Podemos dejar de prestar atención a la anchura. Conservamos en la mente solo la longitud. Los geómetras dirían entonces que esa es precisamente la línea geométrica, una longitud considerada por sí sola. Sin embargo, Sexto responde que Aristóteles está confundiendo dos cosas. Según él, cuando pensamos únicamente en la longitud del muro, no estamos eliminando completamente toda la anchura, simplemente estamos dejando de considerar la anchura particular de ese muro concreto. Pero la diferencia es muy importante porque eliminar una anchura específica significa ignorar cierto grosor determinado. Eliminar absolutamente toda anchura
que no exista ninguna anchura en absoluto. Y para estas cosas, para Sexto esto no es la misma cosa. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos. Imagina una carretera muy ancha. Al verla desde un avión, podrías concentrarte únicamente en su recorrido y dejar de fijarte en su ancho. Pero aunque ignores mentalmente ese ancho, la carretera continúa teniéndolo. Tu atención cambió, pero el objeto no perdió su extensión lateral. Sexto entonces sostiene que eso mismo ocurre con el muro de Aristóteles. Podemos pensar, bien, no me interesa el grosor exacto de este muro, pero seguimos imaginando algo que posee cierta amplitud aunque no la especifiquemos. Nunca llegamos a una longitud absolutamente vacía de anchura. Aristóteles cree que la mente puede separar ciertas propiedades de un objeto y tratarlas de manera independiente, pero Sexto sospecha que esta separación en realidad es parcial, porque la mente puede ignorar características particulares, pero no puede vaciar completamente un objeto de aquello que pertenece a su naturaleza. Veamos la línea como límite. ¿Qué quiere decir con esto Sexto? O sea, nos habla de la idea de que la línea es el límite del plano, así como el plano es el límite del cuerpo sólido. Lo que aquí va a hacer es aceptar provisionalmente las definiciones de los geómetras para mostrar que conducen a consecuencias absurdas. El razonamiento es del siguiente tenor. Si la línea constituye realmente el límite de cada plano, entonces las líneas extremas de ambos planos deberían tocarse cuando estos se juntan. Los geómetras podrían decir que esas líneas o bien permanecen paralelas o bien se convierten en una sola línea. Veamos pues. La primera alternativa es que las dos líneas se conviertan en una sola. Pero aquí surge un problema. Si las líneas son límites de los planos, entonces al unirse las líneas, también deberían unirse los planos. Y si los planos son límites de los cuerpos, la unión de los planos implicaría la unión de los cuerpos mismos. Y el resultado sería que dos cuerpos distintos terminarían convirtiéndose en uno solo. Pero Sexto considera problemática esta consecuencia porque la experiencia cotidiana parece mostrar otra cosa. Si acercamos dos piedras, dos barras de hierro o dos objetos sólidos, estos no dejan de ser dos cuerpos distintos ni se transforman mágicamente en uno. Continúan conservando sus límites propios. Podemos imaginar un ejemplo simple. Colocas dos libros uno junto al otro. Los bordes se tocan, pero los libros no se transforman en un único libro gigante. Para Sexto, si las líneas límites realmente desaparecieran en una sola, tendría que ocurrir una verdadera unificación de los objetos, pero eso no sucede en la realidad. Y la segunda posibilidad es que las líneas permanezcan paralelas aun cuando los cuerpos estén juntos. Pero aquí encuentra otro problema, porque si permanecen dos líneas distintas, el resultado total sería mayor que una sola línea. Y esto implicaría que una línea podría tener una dimensión adicional o una especie de anchura producida por la suma de ambas líneas. Y aquí, nuevamente, los geómetras definen la línea como longitud sin anchura. Pero si la unión o yuxtaposición de líneas produce algo mayor que una sola línea, parece que las líneas entonces terminan generando una amplitud o espesor. Vamos con el círculo. Incluso aceptando la hipótesis de los propios geómetras, estas terminarían conduciendo a contradicciones. Los geómetras sostenían que una línea recta que gira alrededor de un punto central describe una serie de círculos. Imaginemos una vara girando desde un centro. Cada punto de la vara recorre una trayectoria circular. Cuanto más lejos esté un punto del centro, mayor será el círculo que describa. Sexto acepta provisionalmente esta explicación y pregunta ¿qué ocurre con esos círculos producidos por todas las partes de la línea? Según él, existen únicamente dos posibilidades. Los círculos producidos por cada punto de la línea serán separados unos de otros o serán continuos y se tocarán. Primero examina la primera posibilidad. Esta es de que los círculos estén separados. Si existe separación entre un círculo y otro, entonces habrá espacios vacíos entre ellos. Pero esto genera una dificultad. Si una parte de la línea atraviesa ese espacio vacío y no produce un círculo, entonces existiría una parte de la línea incapaz de generar la trayectoria circular que los geómetras atribuyen a todas las partes de la línea. Y esto contradice la doctrina geométrica según la cual cada punto o signo de la línea participa en el movimiento. Vamos con la segunda alternativa, que todos los círculos sean continuos y estén unidos entre sí. Aquí Sexto encuentra otra dificultad.
Si los círculos ocupan exactamente el mismo lugar, entonces el círculo más grande y el más pequeño terminarían coincidiendo en un único espacio. Pero esto resulta absurdo porque un círculo mayor debería ocupar una extensión distinta de uno menor. Puede representarse así. Pensemos en un círculo pequeño. Ya, ahí hay una distancia corta desde el centro. Y un círculo grande, obviamente, la distancia es mayor desde el centro. Si ambos ocupan el mismo espacio, es decir, si ambos círculos ocuparan el mismo espacio, lo grande sería igual a lo pequeño. Y eso para Sexto sería inaceptable. Entonces introduce una tercera consecuencia. Si los círculos no ocupan el mismo lugar, sino que llenan todo el espacio comprendido entre el centro y la circunferencia exterior, terminarán ocupando una cierta anchura. Pero entonces para Sexto los círculos son líneas, llenan un espacio con anchura. Poseen la anchura las líneas, pero los geómetras dicen que la línea es longitud sin anchura. Entonces hay una contradicción entre los círculos y las líneas. Los geómetras, como ya vimos, querían una línea pura, desprovista de espesor, pero al hacerla actuar, moverse y producir figuras, parecen otorgarle precisamente una dimensión adicional. Hay otra afirmación según la cual una línea recta girando alrededor de un centro describe un círculo. Los geómetras dicen que la línea genera por sí misma la figura circular. Pero Sexto pregunta ¿cómo ocurre exactamente esto? Si la línea recorre todas las partes comprendidas entre el centro y la circunferencia exterior, entonces está determinando una extensión completa, es decir, una amplitud o anchura espacial. Sin embargo, aquello que establece una medida de anchura parece necesitar poseer anchura también. Entonces, claro, ya, la línea recta gira. Su movimiento determina el espacio entre el centro y la circunferencia. Ese espacio tiene una amplitud determinada. Lo que determina una amplitud debería poseer amplitud. Entonces la línea tendría anchura. Y si posee anchura ya no puede seguir siendo definida como una simple longitud sin anchura. Podemos imaginarlo con el siguiente ejemplo. Una persona toma un rodillo de pintura. Imaginemos esto. Una persona toma un rodillo de pintura y lo hace girar formando un círculo sobre el suelo. Sexto preguntaría, ¿cómo puede un instrumento absolutamente carente de grosor llenar o determinar una extensión? El acto mismo de establecer una superficie parece exigir alguna dimensión real. También nos habla Sexto de los cuadriláteros. Los geómetras enseñaban que un lado oblicuo trazado entre dos líneas paralelas determina el tamaño del plano comprendido entre ellas. Sexto aprovecha esto para repetir el mismo razonamiento. Si el lado oblicuo es una línea sin anchura, entonces no debería ser capaz de establecer la medida de un plano, porque el plano posee amplitud. Y ahí entonces se repite el mismo argumento respecto de la línea, porque los matemáticos definen la línea así, como algo idealmente carente de espesor, pero luego la hacen trabajar, la mueven, la hacen girar, producir círculos y terminar superficies. Entonces cuando la línea entra en acción, comienza a adquirir propiedades incompatibles con su definición inicial. Vamos con el cilindro. Si el punto y la línea ya son problemáticos, aquello que depende de ellos también lo será. Comienza Sexto utilizando un ejemplo de los propios geómetras. El cilindro que rueda sobre un plano. Ellos afirmaban que el cilindro toca el plano a través de una línea recta y que al desplazarse una línea sucede a otra hasta formar la extensión completa del plano. Sexto toma esta explicación y encuentra una dificultad. Si el plano posee anchura y está siendo generado por líneas, entonces parece razonable pensar que aquello que produce anchura también debe poseer anchura. Pero esto entra en conflicto con la definición geométrica de la línea como una longitud carente de anchura. El problema vuelve a aparecer, la línea parece adquirir propiedades que originalmente le habían sido negadas. Los geómetras enseñaban que la superficie es el límite del cuerpo. Pero cuando dos cuerpos se colocan uno junto a otro, ¿qué es exactamente lo que se toca? Entonces, para explicar esto, utiliza el ejemplo de dos ánforas llenas de vino colocados lado a lado. Si se dice solamente que los límites se tocan, entonces los cuerpos mismos quedarían separados, lo que parece extraño porque observamos que los objetos efectivamente entran en contacto. Si se afirma que son los cuerpos los que se tocan, entonces los límites parecerían quedar fuera de aquello que delimitan. Y si ambos límites y cuerpos se tocan al mismo tiempo, las dificultades no aparecen, sino que aumentan. ¿Los límites son corporales o incorpóreos?
Porque si son corporales, entonces deben tener profundidad porque todo cuerpo la posee. Pero esto contradice la definición geométrica de superficie que precisamente carece de profundidad. Además, si el límite es un cuerpo, necesitaría a su vez otro límite que lo delimite, y ese nuevo límite, otro más, produciendo una cadena infinita. Si los límites son incorpóreos, estos no pueden tocar ni ser tocados porque aquello que no posee cuerpo parece incapaz de establecer contacto. Pero si los límites no pueden tocarse, tampoco parece posible explicar adecuadamente el contacto entre los cuerpos que dependen de ellos. ¿Y qué dicen los geómetras con respecto a los cuerpos? O sea, más bien a las dimensiones. Sexto quiere verificar si lo que los geómetras dicen respecto de los cuerpos es tal, esto es, que tienen longitud, anchura y profundidad, o bien puede ser algo separado de ellas. Pero esto no es posible, dice Sexto. No es posible que el cuerpo carezca de estas proporciones, pues de esa forma no existiría. Pero también hay que considerar que las proporciones son incorpóreos. ¿Cómo es posible entonces que cosas incorpóreas puedan formar cosas corpóreas? Sería otro problema que dijéramos que la longitud, la anchura y la profundidad sean cuerpos en sí mismos antes de formar el cuerpo completo. ¿Será que una vez estas cosas confluyen que se forma el cuerpo? Pero de ser así, el problema persistiría, pues si son incorpóreas no pueden formar un cuerpo, y si son corpóreas sería inútil que formen un cuerpo. En consecuencia, Sexto nos dice que el cuerpo no es nada. Hay una cosa más que Sexto no quiere que se escape, y es que hay una definición para la línea recta. La línea recta es aquella que tiene igualmente situadas todas sus partes. Pero primero señala algo fundamental. Si la noción general de línea ya ha sido puesta en duda, o sea, mantenerse la existencia de una línea recta parece aún más difícil. Lo mismo es como si no existiera el concepto general de animal. Si no existe el concepto general de animal, tampoco podría existir la especie particular como el hombre, y en verdad cualquier especie. Pero primero analiza la palabra igual que aparece en la definición geométrica. Señala que este término tiene más de un significado, puede referirse a cosas que poseen la misma magnitud o tamaño, como cuando decimos que un palo mide exactamente un codo y coincide con otro de la misma medida. Pero también puede significar algo cuyas partes están uniformemente dispuestas, como un suelo liso o parejo. El problema surge porque Sexto pregunta qué significado están usando los geómetras cuando afirman que una línea recta tiene igualmente situadas todas sus partes. Si utilizan el primer sentido, la definición resulta absurda porque carece de sentido afirmar que una línea recta tiene la misma magnitud que sus propias partes. Una línea es necesariamente mayor que cualquiera de sus partes. Si utilizan el segundo significado, Sexto considera que aparece un problema distinto y más profundo. Estarían definiendo la línea recta diciendo que sus partes están dispuestas rectamente o uniformemente. Pero esto significa introducir en la definición aquello mismo que se quiere explicar. Para entender qué significa que las partes estén alineadas rectamente, ya habría que saber previamente qué es una línea recta. Por otro lado, también decían que una línea recta es aquella que gira por igual con sus extremos, o aquella que al girar sobre sus extremos toca el plano con todas sus partes. Pero esto no hace sin más que agregar nuevos problemas, porque dice que señalar que tales definiciones dependen del movimiento es tremendamente problemático. Esto genera una dificultad inmediata porque una línea puede ser recta sin necesidad de estar girando. Para reforzar este ejemplo menciona a los epicúreos, quienes afirmaban que incluso una línea situada en el vacío sería recta, pero el vacío según ellos mismos no es susceptible de movimiento. Si la rectitud dependiera esencialmente del giro o del movimiento, entonces una línea inmóvil en el vacío no podría llamarse recta, lo cual parece absurdo. Y dando ya por terminado el tema de la línea, vamos con el ángulo. Los geómetras definían el ángulo como lo mínimo bajo la inclinación de dos rectas no paralelas, o también como el primer intervalo bajo la inclinación. Sexto considera que ambas definiciones son problemáticas. Comienzo preguntando qué significa exactamente ese mínimo. Si se entiende por algo indivisible o por un punto sin dimensiones, hay contradicción. El ángulo, según los propios geómetras, puede dividirse indefinidamente, incluso si se habla de ángulos mayores o menores. Pero algo realmente indivisible no puede dividirse ni compararse en tamaño con otras cosas. Resultaría extraño llamar mínimo a algo que admite grados y variaciones.
Además, para el ángulo necesitamos punto, necesitamos signo, y ya vimos lo problemático que era traer a la existencia digamos, el punto o el signo. Además está que el ángulo se define como el primer intervalo bajo la inclinación, pero para Sexto esto no significa nada, porque ese intervalo o bien es divisible o bien indivisible. Si es indivisible, reaparecen las mismas dificultades anteriores. Algo indivisible no puede explicar la variedad y graduación de los ángulos, pero si es divisible surge un problema diferente. Nunca podrá hablarse realmente de un primer intervalo porque siempre será posible dividirlo y encontrar otro anterior. Entonces, la dificultad puede entenderse con un ejemplo bien sencillo. Es parecido a afirmar que existe el primer centímetro absoluto en una línea infinita y luego descubrir que ese centímetro puede seguir dividiéndose en milímetros, micrómetros y aún en partes menores. Lo que parecería primero deja de serlo. Los geómetras distinguen entre ángulos rectos, obtusos y agudos y además reconocen grados mayores o menores dentro de estas categorías. Pero si el ángulo fuera simplemente un mínimo intervalo fijo, estas diferencias perderían sentido. No podría haber algo más o menos obtuso ni más o menos agudo, porque todos terminan reducidos a la misma unidad mínima. Entonces las definiciones geométricas parecen oscilar entre dos problemas. O describen el ángulo mediante algo tan pequeño que deja de explicar las diferencias reales entre los ángulos, o lo describen mediante algo divisible que destruye la idea de un mínimo inicial. En otra definición, los geómetras describían como una figura plana rodeada por una sola línea, donde todas las rectas trazadas desde el centro hasta la circunferencia son iguales entre sí. Sin embargo, Sexto señala que esta definición depende de conceptos que ya había intentado destruir: punto, línea, recta, plano y ángulo. Entonces, si los elementos fundamentales han sido puestos en duda, también lo será toda la figura construida. Hay ciertos procedimientos geométricos, particularmente cuando los matemáticos dicen que una línea puede ser dividida exactamente en dos partes iguales. Lo primero que hace es distinguir entre la línea visible dibujada sobre una pizarra y la línea geométrica ideal. La línea de la pizarra tiene grosor y anchura perceptibles. Por ello, estrictamente hablando, no sería la línea pura de los geómetras, ya que ellos la definían como una longitud sin anchura. Entonces, según Sexto, los matemáticos no pueden apoyarse simplemente en líneas visibles para demostrar propiedades de líneas ideales. Luego desarrolla un ejemplo imaginario para mostrar la dificultad. Pide pensar en una línea formada por 9 puntos, 4 a un lado, 4 al otro y uno exactamente en el centro. Si se quiere dividir la línea en dos partes iguales, surge una pregunta: ¿por dónde pasa el corte? Si el corte ocurre entre el punto central y uno de los grupos laterales, las dos partes ya no serán iguales. Una tendrá 4 puntos y la otra 5. Pero si se afirma que el corte atraviesa exactamente el punto central, aparece una dificultad todavía mayor. El punto, según la propia doctrina geométrica, carece de dimensiones, no tiene longitud, no tiene partes. Sin embargo, al dividirlo, parecería adquirir precisamente aquello que antes se le había negado: partes y divisibilidad. Entonces los geómetras quedan atrapados entre dos posibilidades. Si el corte evita el punto central, la igualdad desaparece. Si atraviesa el punto central, el punto deja de ser indivisible. Pero los geómetras decían que el círculo podía dividirse en partes iguales. Pero de nuevo Sexto no está absolutamente de acuerdo con esto. Como el centro se encuentra exactamente en medio y es concebido como un punto, cuando se divide el círculo en dos partes solo existen dos posibilidades. O el centro pasa a formar parte de una de las dos secciones, o el centro mismo queda dividido en dos. La primera alternativa produce una desigualdad porque una de las partes poseería algo que la otra no tendría. Y la segunda posibilidad le parece todavía más problemática porque implicaría dividir un punto que ya vimos que para los geómetras es indivisible. Después Sexto dirige su atención hacia la secante, es decir, la línea que atraviesa otra línea o una figura para dividirla. Pregunta entonces: ¿qué naturaleza tiene esa secante? ¿Corporal o incorpórea? Si la secante fuera incorpórea, no podría tocar ni cortar nada, porque aquello que carece de cuerpo parece incapaz de entrar en contacto con algo. Pero si la secante fuera corporal, aparecería una dificultad diferente. Tendría dimensiones y necesitaría a su vez límites propios. La relación entonces entre algo divisible e indivisible es problemática. Si una línea está formada por puntos sin dimensiones, surge la pregunta sobre cómo una secante puede atravesarla. Para cortar algo parece necesario atravesar alguna parte real del objeto, pero un punto
Eso sí que no puede ser. Pensemos en una fila continua de piezas perfectamente unidas entre sí, sin espacios vacíos. Si alguien quisiera introducir una cuchilla entre ellas, tendría dos posibilidades. O pasa por medio de una pieza o pasa entre dos piezas. Pero si las piezas son absolutamente indivisibles, atravesar el medio sería imposible y si están perfectamente unidas, tampoco parecería haber un espacio entre ellas. Sexto entonces piensa algo parecido respecto a los puntos geométricos. Por lo demás, si la secante pasa entre dos puntos continuos, tendría que desplazar aquello que se encuentra entre medio. Pero si los elementos son inmóviles y continuos, ese desplazamiento tampoco parece posible. Así la operación geométrica del corte comienza a resultar muy difícil de explicar. Sexto concluye incluso si se considera la posibilidad de trabajar con líneas visibles y sensibles, seguirían apareciendo dificultades respecto a la sustracción o división exacta de partes. Entonces los geómetras actúan como si cortar una línea fuera algo evidente, pero cuando se examina cuidadosamente el proceso, la aparente simplicidad desaparece. Bueno, estimadísimos, hemos terminado entonces este tercer libro contra profesores, contra los geómetras, específicamente contra los geómetras. Mil disculpas a los matemáticos, a los arquitectos, a los físicos, a todos aquellos que ocupan la geometría para valerse de proposiciones, hipótesis, etcétera. ¿Ah? Claro que aquí estamos hablando de los fundamentos, no estamos hablando de lo práctico. Sí, lo práctico yo creo que no, de la geometría, de las matemáticas, no tiene discusión. Aquí estamos hablando de la teoría, de aquello que de repente comienza por parecer hacer por un juicio absolutamente arbitrario, es decir, bueno, el punto que es, bueno, el punto debe ser un elemento sin divisiones. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál es el criterio para ocuparlo? O sea, eso ya es absolutamente criticable. La teoría, ojo, la teoría. Y como hay tanta discusión, parece ser que efectivamente todas estas cosas son muy, muy difíciles de explicar y quizás tan difíciles que llegan a ser imposibles de explicar. Pero entonces uno podría decir, bueno, con tantas dificultades que tiene la geometría para explicarse, pareciera ser que las cosas no existen entonces, que la geometría en definitiva no existe. Pero ¿y cómo tenemos construcciones, edificios, estructuras de todo tipo? Ojo que Sexto no dice que no exista la geometría, pero aquí hay dos argumentos equipolentes. Hay dos argumentos que tienen la misma fuerza. Aquellos que dicen que existe y aquellos que dicen que no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice Sexto que debía ser un buen escéptico. Suspender el juicio. Suspender el juicio y así llega la ataraxia. ¿Ah? Bueno, estimadísimos, los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes.
Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.